¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga mucho. Saludo con la paz del Señor. Saludamos a las repetidoras de Tandil, Rosario y Córdoba que estén escuchando la radio de RKM, a la amada audiencia de Facebook, a todos que están escuchando en la radio. Unas ricas bendiciones para su vida. Y como todos los viernes, bueno, esperamos siempre la palabra del Señor que traiga a nuestra vida para edificación. Y bueno, saludos también a los hermanos que están privados de la libertad, aquellos que están en bendición en el nombre de Jesús. Bueno, saludamos a todos ellos, hermano Gustavo. Hermano Fabián, Dios te bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea y esté en cada corazón en esta tarde, compartiendo un día más este programa Sin Fronteras, donde tenemos esta bendición grande de parte de Dios y este gran privilegio de poder compartir su palabra, tan viva y eficaz, tan necesaria para nuestras vidas, para nuestra edificación, para que cada día podamos afirmar más y más nuestros pasos en los caminos que Dios ha trazado para cada uno de los hijos de su pueblo. Entendemos y comprendemos cuán necesario es compartir palabra de Dios cada día, estar en comunión, buscar la presencia de Dios y bueno, esta es una oportunidad más que tenemos de poder compartir su palabra. Por eso los bendecimos en el nombre de Jesucristo a cada uno de los hermanos y hermanas que están sintonizando esta emisión radial de este programa Sin Fronteras. En el anuncio de este programa dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que tratamos de conocer es la verdad del Evangelio, la palabra viva y eficaz, esa palabra que produce en nosotros un cambio, un incentivo para que nosotros verdaderamente dispongamos de nuestras vidas para ser transformados por la palabra de Dios. Por eso vuelvo a repetir, y no nos vamos a cansar de decirlo, cuán necesario es que conozcamos la palabra de Dios, tal y como se nos ha sido dada, que podamos persistir en la doctrina de los apóstoles, que podamos persistir en la enseñanza de la palabra, para que realmente nuestra vida, en nuestro ser, sea constituido la persona de Cristo. Porque esta es la finalidad, de que cada uno de nosotros que hemos conocido la salvación de nuestras almas, podamos saber que necesitamos que cada día la persona de Cristo sea la que realmente se esté entronando en nuestras vidas. Por eso, ¿cómo no dar gracias a Dios? ¿Cómo no realmente sentirse bendecidos por este privilegio de poder tener esta bienaventuranza, de poder escuchar su palabra? Qué importante que es que sepamos valorar el conocimiento que se nos ha sido revelado en la misericordia del Padre y por el sacrificio de Cristo, y el Espíritu Santo que nos trae a memoria, que nos hace recordar las enseñanzas que tenemos aquí a mano siempre, cada uno de nosotros. Si somos lectores de la palabra de Dios, no podemos estar como barcos sin timón, porque tenemos una guía. Tenemos no solamente una guía, sabemos que esto es poder y potencia de los cielos. Así que en esta tarde te invito a que te quedes estos 50 y pico de minutos que restan para la finalización de este programa, para que puedas escuchar las verdades del Evangelio, conforme a la doctrina de los apóstoles, hoy lamentablemente tan escasas en tantos lugares. Hay lugares donde se predica la verdad, sí, pero también hay otro tanto que no. Recuerden, hoy estaba haciendo memoria cuando Elías se esconde en la cueva, ¿sí? Y nosotros podríamos decir, ¿no había en ese momento otros profetas? Sí los había. Lo que pasa que sucedía lo que sucede hoy. Hoy levantamos una piedra y sale un profeta. Y todos dicen tener palabra de Dios. Y cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios en profundidad, nosotros aceptamos y recibimos cualquier vientito de doctrina que hombres astutos que traen fábulas en sus manos y en sus labios nos puedan engañar y así erróneamente equivocar el camino que se nos ha sido trazado. Por eso es fundamental
es tan imperiosamente fundamental que conozcamos la verdad de la palabra, para que realmente nosotros, cada una de las cosas que escuchemos a través de labios de otros, podamos realmente ver si en la palabra de Dios tiene fundamento, tiene firmeza, si lo dijo el Señor, si lo dijeron los apóstoles. Eso es lo que nosotros debemos de preocuparnos como iglesia, como pueblo de Dios. No ir a perder el tiempo, estar sentado en un lugar donde se nos venda cualquier verdura, y disculpen la expresión. Pero es necesario que entendamos que somos seguidores de Cristo, no somos seguidores de ningún hombre. El compromiso lo tenemos para con Dios. Por eso es necesario que cotejemos a diario la palabra de Dios para ver si lo que nosotros escuchamos, si lo que nuestros oídos reciben y si lo que nuestros ojos ven es lo que viene del Espíritu o es lo que viene de muchos hombres que lamentablemente hoy en día se llaman siervos de Dios. Por eso nunca se olvide usted tampoco que el enemigo también hace milagros y señales engañosas. Así que no es consecuente de que en un lugar donde se predica cualquier cosa y vemos manifestaciones que decimos ser del Espíritu de Dios, no lo son. Porque la palabra de Dios nos dice que vendrían muchos engañadores en este tiempo y a muchos engañarían. Pero en esa categoría de muchos están aquellos que nunca se preocupan por abrir la palabra de Dios o realmente saber si lo que se le está diciendo, si ese significado, si realmente ese asentamiento que nosotros estamos escuchando tiene asentamiento en la palabra de Dios. Y por eso, hoy en esta tarde, vamos a hablar de algo que supuestamente pareciese que se ha puesto de moda, apóstoles entre comillas. Vamos a ver la veracidad con la palabra de Dios. ¿Qué tan veraz es que hoy en día haya personas denominadas en llamarse apóstoles del Señor? Y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, ¿sí? Porque no queremos que la prédica sea fundamentada en el conocimiento de hombre, sino en lo que realmente la palabra de Dios nos dice, sin sacar la palabra de contexto, sino darle asentamiento bíblico, como nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que sepamos la verdad, ¿sí? No somos personas religiosas, somos personas comprometidas para con Dios y con su doctrina, y su doctrina es la verdad. Porque el Señor Jesucristo, déjenme recordarles, que dijo, yo soy el camino y la verdad, ¿sí? Entonces, como fuente de la verdad, debemos de venir a la fuente que es la palabra de Dios. Entonces, en esta tarde, quiero que ustedes hagan memoria de cómo, no sé si han sido oyentes de este programa anteriormente, pero en los últimos dos programas anterior a este, estuvimos hablando con el hermano Fabián y compartiendo con ustedes sobre estos denominados moveres espirituales que hay hoy en día. Cómo se ha introducido, podríamos decir, la filosofía en otras materias que hemos estado denominando en programas anteriores, sobre estos puntos específicos que hablábamos sobre el proclamar, sobre, ayúdame hermano, sobre hacer pactos, sobre realmente poner algo en la mente para que eso se haga realidad, llevándonos a un proceder de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Es como si compartíamos en el programa anterior, como si agarrásemos un libro de esos autoayuda, supuestamente, una gran mentira del diablo. Lamentablemente tiene y ha tenido personas que los ha utilizado con esos fines, de engañar a la persona creyendo que fuera de Dios puede realmente lograr algo, y fuera de Dios lamentablemente nada se podrá lograr. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Por eso hoy en día vemos a tantos cristianos fríos, ¿sí?, que van a los lugares donde
se reúnen para adorar a Dios, ¿sí? Y salen tal vez peor de lo que entraron. Y no estoy hablando y animando a que no se congreguen, ¿sí? Abramos bien los oídos en el nombre del Señor, sino que estoy hablando de que cuando no hay veracidad en la palabra de Dios, nosotros no podemos ser personas prosperadas en el Espíritu. No podemos ser personas prosperadas por la cual la palabra es enviada, para que nosotros espiritualmente podamos prosperar en el camino del Señor. Pero basado en estas fábulas y apoyado en estas cosas que nosotros hemos venido nombrando, lamentablemente estamos errando a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos sacando nuestra mirada del consumador de la fe. Estamos sacando la mirada de la cruz. Estamos haciendo nulo el sacrificio de Cristo en la cruz, poniendo nuestros ojos y nuestra esperanza en fábulas que los hombres han creado, pensando que pueden hacer las cosas mejor que Dios. Entonces, hoy debemos de entender como cuerpo de Cristo que si no nos argumentamos unos a los otros, que cada miembro tiene una parte en este cuerpo, pero evidentemente no estamos en un acuerdo mutuo, porque no todos obedecemos a la cabeza, no podemos ser instrumentados para el fin con el cual hemos sido creados, y mucho menos estar siendo guiados por el Espíritu cuando evidentemente estamos tomando caminos que nada tienen que ver con la palabra y la verdad de Dios. Entonces, hoy nos encontramos bajo estas situaciones de movimientos como los que han traído estos llamados apóstoles, que ahora vamos a probar con la palabra, que han traído estos moveres sobre lo que es este tipo de ideologías que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Porque creencia no significa nada, no tiene nada en comunión con una ideología creada por hombres. Creencia es otra cosa. Y es lo que muchas veces nosotros lo negamos con nuestras actitudes por hacer cosas que ni siquiera tenemos verdaderamente el fundamento de saber si son verdad o mentira, porque hemos compartido aquí con el hermano muchas veces que una verdad a medias no es una verdad completa, porque el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad. Y Dios, sí, Dios Padre, Creador nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, tiene líneas espirituales que nosotros no podemos atravesar, porque no podemos manipular a Dios bajo ningún término. Y cuando nosotros hacemos estas cosas, nosotros estamos cayendo en una negatividad de lo que es la verdad de Dios, porque estamos confrontando la verdad de Dios con argumentos que lamentablemente muchas veces son creados por el hombre, disfrazados de verdad. Por eso la palabra de Dios nos habla de fábulas, por eso la palabra de Dios nos habla de filosofía. Por eso el apóstol Pablo tantas veces tuvo que disertar con personas que querían utilizar algunas materias y algunas ramas de la filosofía, representándolas como verdad. ¿Para qué? Porque nosotros debemos de saber para qué. Para anular el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, cuando nosotros caemos en estas actitudes, nosotros estamos negando lo que Cristo hizo en la cruz, como si hubiese sido insuficiente, como que no fue suficiente lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, sino que se necesitaron, parece, en la actualidad, agregar cosas que nada tienen que ver con el poder de Dios. ¿Acaso también pienso que si es que no se está y no se busca verdaderamente esa estimulación personal, porque yo que todos nosotros los hombres venimos de una naturaleza retorcida, ¿sí? Y venimos de un sistema que estaba corrupto y está corrupto y va cada día en declinaje. Entonces nos enfrentamos con una situación personal de nosotros mismos
y con ese egoísmo que traemos por naturaleza en nuestras vidas, que son cosas que evidentemente tienen que morir por el espíritu. Porque nosotros sabemos que tenemos una lucha del espíritu contra la carne. Pero si nosotros no hacemos morir las obras de la carne por el espíritu, evidentemente nosotros vamos a vivir las 24 horas en batalla. Recuerden lo que el apóstol Pablo dijo: ¡ay miserable de mí! Porque él tenía una ley en su mente, que era la de obedecer a Dios, pero se dio cuenta que había otra ley que manipulaba a sus miembros, que se oponía contra el espíritu, porque era el deseo de la carne, y la carne, lo único que quiere la carne es pecar. Y cuando nosotros recibimos todos estos vientitos de doctrina, estamos luchando con cosas que nosotros en el mundo las practicábamos, y venimos al conocimiento de la verdad a través de la palabra para la gloria de nuestro Señor, y empezamos a confrontar contra nosotros mismos, o algunos evidentemente ni siquiera van a confrontar, sino van a dejar que su carne sea la que tome el timón. Entonces, cuando estas cosas, estas leyes, ¿sí?, que operan en nuestra vida, confrontan contra el espíritu, es por eso que nosotros nos negamos a seguir luchando por la verdad y dejemos que todo tome su cauce. Y no es así, porque nosotros compartíamos en el programa anterior, y creo que lo tengo anotado por acá, si me dan un segundito, aquí lo tenemos, en el nombre de Jesús. Nosotros habíamos aquí hablado que en nombre de la unidad, ¿cómo se compromete la verdad? También recuerdo que estuvimos citando hicimos mención de algunos pastores que al momento de la opresión, y estuvimos citando lo que había pasado cuando el hijo del diablo de Hitler estuvo gobernando Alemania, ¿sí?, y persiguiendo a los judíos, y estábamos hablando de las dos posiciones. Una posición, siempre estamos viendo evidentemente que por las cosas que vemos, es más grande el grupo que se opone contra la verdad que el grupo que lleva la verdad. ¿Por qué? Porque citamos dos cosas. Una, el pastor que se la jugó, ¿sí?, porque se la jugó. El hermano Fabián había compartido que había estado en un campo de concentración, y sí, llegó a un campo de concentración, después lo mataron, pero él fue fiel a Jesucristo, fue fiel a la palabra de Dios. Él no vendió la verdad, y él no se asoció con Hitler comprometiendo la verdad con la mentira que este individuo manifestaba, haciéndola ver como verdad. ¿Qué fue? Consecuentemente, no asociarse con la ideología de una persona perversa que va contra la naturaleza de las cosas que Dios ha determinado para la creación. Entonces, nos encontramos con estas disyuntivas que cuando no sabemos de qué lado estamos, no sabemos qué elegir. Usted puede estar pensando si estamos completos o no. Verdaderamente seguimos hacia la meta, hacia el llamamiento, y que verdaderamente podamos tener ese galardón, que todos no debemos de olvidarnos qué es lo que estamos haciendo cada día que tenemos la oportunidad y la misericordia de Dios de poder seguir un día más bajo este cielo, ¿sí? Entonces, hablamos de encontrarnos con este tipo de situaciones en este tiempo tan engañoso, porque el Señor lo dijo. Fíjense que cuando los apóstoles se sientan enfrente del templo y se apartan con él, le preguntan: Señor, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de tu venida?
¿sí? Yo se los relato así. Y el Señor, ¿cuál es la primera palabra que usa? Mirad, dijo, mirad, que nadie os engañe. Entonces fíjense que en un conjunto de palabras que el Señor les estaba diciendo, de advertencias, ¿sí? La primera palabra, o casualidad, ¿no? Podríamos decir, que les dice, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. ¿Saben por qué? Porque usted puede sentir a muchos decir, no, en el nombre de Jesucristo, esta palabra, te doy esta palabra de parte de Dios. No, no, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en este tiempo, porque lo advirtió el Señor hace 2000 años atrás. Así que, ¿cómo nosotros podríamos recibir estas observancias de lo que el Señor le dijo a sus discípulos, si evidentemente esto no hubiera sido un futuro peligro? Porque cada vez más avanzado, más nos encontramos con estas cosas. Pero si nadie las habla, y la gloria es de Dios, si nadie dice nada, y todo es color de rosas, como le llaman un dicho en el mundo, evidentemente nadie se va a percibir. Porque ¿cómo se va a percibir si nadie da el aviso? Porque escuchamos una y otra vez un montón de cosas que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Sí, hermano. Sí, hoy estaba comentando el hermano, estaba viendo, tenemos un programa en TikTok y se está viendo, bueno, por todas las redes. Vi una parte de una iglesia, bueno, que habían traído una anciana, y esa anciana tenía un zapato y del zapato caía aceite, ¿no? Y todos aplaudían. Y bueno, y en otra parte metían la mano en una jarra donde el agua la convertía en vino. Y yo digo, ¿qué es eso? Le digo, porque todos pueden opinar, uno dice una cosa y otro dice otra. Y digo, ¿cómo es eso? Pero eso no está en la Biblia, le digo. Y otro hermano me pone, si usted si no es espiritual, no puede entender las cosas espirituales, me dice. Entonces, estaba en una iglesia, le habían puesto a una anciana, supuestamente estaban los pastores, y todos aplaudían algo que era un ritual que nada que ver con lo que decía la palabra de Dios. Porque esto mismo que está citando es la gran confusión que hay de aceptar una mentira como si fuera una verdad. Pero no van a ir a la Biblia a ver dónde está, dónde dice. Nosotros tenemos, el Señor dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Él enseñará todas las cosas. ¿Qué dijo? Él los guiará a toda verdad. Nosotros tenemos el ayudador para preguntarle, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esto? ¿De dónde viene esta palabra? ¿De dónde nace? Tenemos al ayudador, al Espíritu de Dios. Yo he sentido por ahí muchas veces en ciertas alabanzas decir, Espíritu Santo, ven, el Espíritu Santo está acá. No hay que contradecir la palabra con palabras que por ahí puedan sonar bonito a los oídos del oyente. Estamos llamando a alguien que ya vino y está con nosotros, que venga la unción, el Espíritu de Dios. Entonces, hay muchos ejemplos que nos llevaría varias horas, hermano Fabián y estimados hermanos que están escuchando, pero debemos prestar mucha atención en este tiempo. Ya vamos casi a la mitad del programa y creo que es necesario que entendamos que hay una sola verdad, y es la de Dios. Entonces, por eso, hoy quisimos compartir, el apóstol es alguien que ha sido designado directamente por el Señor Jesucristo. Lo vamos a ver en la palabra. Y podemos verlo en Efesios 4:11. Sí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Y notemos que dice
a unos, no a todos. Sí. Si lo puede leer otra vez, hermano. Bueno, lo había sacado. En nombre de Jesús. Sí, para pasar a otro. Para que tengamos 4:11. Y él mismo constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Y vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 12:29. 1 Corintios 1 Corintios 12:29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? La respuesta es no. No. ¿Sí? Por lo que la palabra nos dice. Nos está ese versículo preguntándonos, ¿son todos? Bueno, y vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versos 24 y 25. Capítulo 4, 24 y 25. Sí, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hechos 4 Hechos capítulo a 1 era. 1, versos 24 y 25. Muy bien. Lo estoy buscando. En nombre de Jesús. Llorando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Amén. ¿Qué nos dice este versículo? Tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál eliges de estos. O sea que los apóstoles son elegidos Por él. personalmente por Dios. ¿Sí? Y acá nótese que Matías no fue escogido por los otros 11 apóstoles, sino que el Señor mismo fue el que lo eligió. Y por último, a Pablo. Así que le vamos a pedir que nos lea el hermano Gálatas 1:1. En nombre de Jesús. Pablo, apóstol, y entre paréntesis, como de nombre, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces acá, ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo? No por hombres. Ustedes saben que cuando se ha llamado a la obra a algún pastor, diácono, evangelista, maestro de la palabra, ¿sí? Ancianos, ¿sí? Nosotros podemos ver reflejado acá que han sido, que el Espíritu Santo, mediante otra persona, otro varón de Dios, ¿sí? Ha hecho ungir a la otra persona, ¿sí? O sea, sabemos que la unción proviene de Dios, ¿sí? No de los hombres. Pero ha utilizado hombres para levantar a otros hombres. Pero en el apostolado no es así, porque el que eligió a los apóstoles personalmente, y ahora vamos a seguir viendo más en detalle, fue el Señor Jesucristo. Y adicionalmente, el apóstol Pedro, fíjense que nos hace una referencia, que para ser apóstol se requería que uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, cuando fueron a elegir, tenía que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Vamos a leer Hechos 1:22. Dice, como
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea hecho testigo como nosotros de su resurrección. ¿Y qué dice el 23? Y señalaron a dos. Sí. A José, llamado Bersabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál eliges de estos dos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Y les echaron suerte, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Que los apóstoles oraron y le preguntaron al Señor cuál era, a cuál iban a elegir. La suerte cayó sobre Matías, como dice la palabra. Entonces, Pablo también fue testigo de la resurrección de Jesús. Por eso dijo: al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Y lo encontramos en 1 Corintios 15:8. Sí, dice: y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Porque por la palabra de Dios nosotros vemos que cuando el Señor se le aparece a Pablo, cuando le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, Pablo, ¿por qué me persigues? Bueno, el relato es amplio, pero vemos que Pablo lo vio al Señor, lo vio resucitado. Porque recuerden que Pablo era el que perseguía a la iglesia, ¿sí? Entonces, también fue testigo de la resurrección de Jesucristo. ¿Existen hoy? Nos podríamos hacer esa pregunta. Evidentemente que hoy ninguno ha sido testigo directo o visual de la resurrección de Jesús. Ninguno. Esto es una elección directa del Señor al apostolado. Por eso, hermanos, tenemos que indagar en la palabra de Dios para verdaderamente ver si tenemos veracidad. Vamos a un corte en los anuncios.